¿Hay gente? Uh-huh. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nos encontramos a raíz de estas disposiciones nuevas de mantener estas restricciones. Nos vamos a ir hasta el 13 de abril, pero personalmente creo que en lo que respecta a las facultades y colegios vamos a ir mucho más lejos, ¿no? Mínimamente 30 de abril. De todas maneras, si nosotros nos podemos comunicar a través de esta tecnología, creo que estamos sobrellevando las clases mejor de lo previsto, ¿no? No sé ustedes qué pasó, qué les pareció la clase pasada, de todos los que estuvieron, si me pueden dar una idea. Para mí es una tecnología nueva, es la primera vez que le hablo a la computadora, pero bueno, intentamos hacer lo mejor posible en esta emergencia, ¿no?, que estamos viviendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. La verdad que se entiende perfecto la clase y está bueno, aunque sea mantener las clases así. Yo también hace poquito me interioricé con esto y sé que tiene hasta una pizarra, se puede escribir y todo, pero no sé bien cómo se usa todavía. Creo que desde la compu hasta se puede utilizar una pizarra y mostrarle a los alumnos. Pero no lo sé utilizar yo por ahora. Pero se entiende perfecto todo. Sí, yo sé que algunos profesores hacen algunos carteles y los muestran, pero bueno, nuestra materia tal vez me volvería loco si diera matemáticas o física, pero sería mucho más difícil. Pero creo que nuestra materia, algunos gráficos yo hago, sobre el final del curso hacemos también algunos ejemplos o algún tipo de liquidación de vacaciones o de indemnizaciones, que hoy por hoy todavía no llegamos recién estamos empezando, y creo que para esa época espero que las cosas mejoren, ¿no? Para el finales del curso. Yo realmente me preocuparía demasiado. Con respecto a la clase pasada, bueno, nosotros dimos unas nociones de la palabra derecho. Yo les expliqué a todos que es algo que yo hace años que doy previamente, aunque no figure en el programa, porque fíjense que en el programa nuestro, si ustedes lo han bajado de la compu, del sitio de la facultad, no habla de nociones generales de derecho. Directamente es como que comienza con la materia propiamente dicha. Pero a mí me parecía, ya hace años que doy clases, incluso he dado en Derecho, en la Facultad de Derecho y en el Ministerio de Trabajo, los cursos de la Tecnicatura, y siempre me ocupé de hacer unas clases sobre estas nociones que me parecen fundamentales. Y ahí, por lo menos nos dimos cuenta todos que
el derecho está en todas partes, o sea, donde caminamos está. E inclusive, hasta le digo más, en esta tecnología también está el derecho, ¿no? Porque hay contratos de Internet, hay contratos tecnológicos, hay cuestiones que uno tiene que a veces contratar para poder acceder a esta tecnología. Si yo no pagara Internet, no podría acceder a esta tecnología, ¿no? O sea, tengo que hacer un contrato de compraventa. Con relación a lo que habíamos quedado en la clase anterior, yo les comenté que me olvidé de comentarles que el curso lo vamos a dar junto con la doctora Mariela, que se presentó en el WhatsApp. Vamos a ir dando distintos temas. Por ahora, la realidad es que vamos a ver estas primeras clases. Somos pioneros en nuestra comisión y también en toda la cátedra. No, hasta el día de hoy nadie había dado clases virtuales, salvo la que di yo el jueves pasado. Y vamos a seguir dándola porque si no, no vamos a adelantar en nada el programa. Realmente quiero que no tengan vergüenza, no tengan ningún tipo de problemática en cuanto a realizar las preguntas que tengan que preguntar. Si a alguien le quedó algo pendiente de la clase del jueves, lo puede preguntar ahora, y si no, vamos a seguir adelante con el programa. ¿Qué les parece a ustedes? Profesor, ¿Sí? ¿me escucha? Te escucho. Le hago una pregunta, porque yo la clase pasada justo se me desconectó y cuando me volví a conectar hablaba de lo que era la monografía. Entonces, no me quedó en claro si esa monografía se hace a principio o sea, apenas empiezan las clases, si se hace luego del primer parcial, cómo es la modalidad. No, Débora, ¿no? Débora, Sí. la modalidad es la siguiente. Todos los cursos tenemos una monografía. Yo acepto que la puedan hacer entre un máximo de 3 personas, 2 personas, 3 personas. Y normalmente la monografía no la pueden comenzar a hacer ahora, salvo que ya tengan algunos conocimientos previos. ¿Por qué? Porque uno tiene que elegir un tema de todo el programa, salvo que ya tenga, digamos, una idea clara y precisa. Elige un tema de todo el programa y arman una monografía sobre el tema que les gusta. Si hay personas que tienen ganas de hacerlo, yo no me opongo, pero la monografía no es conceptual, es para ayudar también a la nota de los parciales, y bueno, lo que ocurre es que en este caso es muy difícil que puedan sumarse 2 o 3 personas, la van a tener que hacer más individualmente que 2 personas. Claro. Qué grupal. Claro. Ustedes me están escuchando bien, ¿no? ¿Hay alguien que tiene problemas para escucharme? Bueno, perfecto, gracias. ¿Alguna persona que no escuche? Estamos todo bien. Bueno, No, ¿sí? ¿Enrique? no, se escucha bien. Muchas gracias, Enrique. Nosotros hicimos un reconto el jueves y mencionamos justamente que el derecho tiene distintas acepciones, hay distintas escuelas que tratan sobre el derecho, y las distintas escuelas van poniendo énfasis en distintas cuestiones relacionadas con el derecho.
¿no? Ahí hablamos de las escuelas positivistas, de las naturalistas, de la escuela egológica de Cossio, justamente, que tiene que ver con el ego, con las conductas. Hablamos también de la escuela de Goldschmidt, la teoría trialista, en donde tenemos lo que se refiere a los valores, las conductas y las normas. Y después hicimos alusión a todo lo que es la pirámide jurídica, el hecho de que nuestro orden jurídico está estructurado de manera piramidal, y en el vértice de esa pirámide tenemos la Constitución. Dentro de, por supuesto que el derecho, como puede ser la moral, tiene una estructura normológica, totalmente distinto a las ciencias causales, ¿no? Como podría ser la física o la química, donde las ciencias causales tienen una relación de causalidad, donde se produce la causa, produce un efecto que siempre va a ser el mismo en cualquier lugar del planeta y en cualquier época. O sea, le doy un ejemplo claro: si yo caliento un metal, ese metal se va a dilatar. Estamos ante esa causa y efecto, que no ocurre lo mismo en las ciencias jurídicas, en la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque en la ciencia jurídica aparece el principio de imputación, lo que decimos que si bien una norma puede establecer que la persona que comete un homicidio debe ser encarcelado, eso puede ocurrir o no puede ocurrir. Ya lo sabemos. Y no puede ocurrir por un sinfín de cuestiones, porque la persona cometió un homicidio y se escapó, porque la persona cometió ese homicidio pero tenía una justificación, lo estaba haciendo en legítima defensa. Y entonces fíjense que este principio de imputación es totalmente distinto en lo jurídico con respecto a lo que son las relaciones de causa y efecto de las ciencias causales. Esto nos va llevando, en este orden, nos está llevando también a la trascendencia que tiene las fuentes del derecho, o sea, los medios como se expresa el derecho. Y ahí, cuando hablamos de fuentes del derecho, podemos hablar de fuentes del derecho en sentido amplio, o también las fuentes del derecho del trabajo, que son las propias de nuestra materia. Tenemos como una división, lo que se llama fuentes reales y fuentes formales, y a veces los alumnos no entienden bien cuando nos referimos a las fuentes reales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que son justamente todos los hechos, todas las situaciones de la vida real que se están sucediendo en un momento dado en una comunidad, y que generan después justamente la expresión normativa de esa situación, y generan la creación de las fuentes formales. Fíjense, le pongo un ejemplo histórico, ¿no? Antes de dictarse la ley de divorcio vincular, había una serie de situaciones en nuestra comunidad que había que resolver. Había personas que querían volver a casarse, gente hijos que se los consideraban fuera del matrimonio porque ya uno de los contrayentes o los dos habían tenido otros matrimonios y no podían divorciarse de vínculo, sino que era un divorcio que se llamaba artículo 67 bis, y que era como una especie de
divorcio de cuerpos, pero no de vínculo. Eso no permitía que estas personas se volvieran a casar, que ese vínculo tuviera valor, tuviese validez. Inventaron toda una serie de cuestiones, matrimonios en México, en Paraguay, una cantidad de vericuetos para tratar de que sea válido el vínculo, el nuevo vínculo con la persona con la cual estaba conviviendo, y terminaban en la justicia que eran totalmente inválidos. Bueno, la realidad es que esta situación había que solucionarla. ¿Y cuál es la fuente formal? La ley de divorcio vincular. O sea, los hechos en la vida real existían. Esas eran las fuentes reales. O sea, la fuente real que originó la fuente formal, que es la ley de divorcio vincular. ¿Quedó claro cuál es la división entre unas y otras? O sea, fuentes formales puede haber muchas, no solamente leyes. La Constitución, la ley, los decretos, los convenios colectivos de trabajo. ¿Quedó en claro cuál es la diferenciación? Sí, una pregunta, ¿puede ser? Enrique. ¿Se puede tomar como norma entonces que lo real precede a lo formal? En términos generales, sí, Enrique. O sea, normalmente ocurre que es como que el legislador, en este caso, cuando se presentan los proyectos en las distintas cámaras, el legislador es como que ve una necesidad. Ante esa necesidad decide presentar un proyecto de ley. Eso es lo normal. Puede ocurrir, ha ocurrido, que lo mismo que, un ejemplo claro lo tenemos ahora, el DNU del gobierno nacional, o los distintos DNU del gobierno nacional, ¿se originaron en qué? Se originaron en la pandemia que estamos viviendo. No fue al revés, que primero, pero eso es en términos generales. Puede a veces ocurrir que algunas normas generen después hechos reales, pero la normalidad es la otra, es la realidad. Así que, Enrique, muy buena la acotación, porque es como que la fuente formal viene ante la necesidad de lo que acontece con la fuente real. Gracias. No, de nada. Y dentro de estas fuentes, tenemos la más importante, que es la Constitución Nacional, que yo les dije que está en el vértice de la pirámide, o sea, en la jerarquía superior. También tenemos, lo habíamos mencionado, tenemos tratados que tienen el rango o sea, están en el mismo rango, en la misma jerarquía de la Constitución Nacional. Después, más allá, siguiendo, digamos, en la pirámide hacia abajo de la pirámide, aparecen las leyes y otros tratados que no tienen esa jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22. Y yendo todavía más hacia abajo, bueno, vamos a tener los decretos reglamentarios o decretos del Poder Ejecutivo, las reglamentaciones generales, por ejemplo, una reglamentación general del Ministerio de Trabajo, de la AFIP, de organismos del Estado. Y en la base yo siempre pongo de ejemplo las sentencias de la justicia, porque en definitiva una sentencia es una norma de carácter individual que se aplica a un caso concreto. Nuestra Constitución es trascendente en el artículo 14, en el derecho a trabajar, en el artículo 14 bis, que ustedes les pido que por favor lo lean en detalle.
el artículo 14 bis es fundamental, o sea, está dentro de lo que históricamente fue el constitucionalismo social, ¿no? Que nace en los albores del siglo pasado, con la Constitución mexicana del año 1917, con la Constitución alemana de Weimar, 1919. Entonces, por supuesto que antes de eso, históricamente, en nuestro país hubo una Constitución todavía mucho más fuerte desde el punto de vista del constitucionalismo social, que fue la de 1949, que después es dejada sin efecto, y aparece una pequeña reforma en el año 1957 ya con un gobierno totalmente distinto, ¿no? Con relación a esta normativa, ¿qué decimos? ¿Qué es la Constitución? Es una norma de pura creación. ¿Por qué decimos que es una norma de pura creación la Constitución? Porque a partir de esta Carta Magna aparece todo el procedimiento para el dictado de las normas que están por debajo en la jerarquía, en esa pirámide jurídica, en donde hay normas con mayor o menor jerarquía. Y es pura creación la Constitución. Ahí establece el procedimiento de cómo se crea el decreto, cómo se crean las leyes, e inclusive no solamente es creación de todo el procedimiento de las normas, sino que además es creación de hasta los mismos organismos, o sea, los mismos poderes del Estado, que muchas veces hay autores que dicen, no hay que hablar de poderes, sino que hay que hablar de funciones, porque el Estado es uno. Entonces, funciones legislativas, funciones ejecutivas y funciones judiciales. Y hay quienes también dicen que dentro de cada, lo que denominamos poder, para algunos y para otros funciones, dentro de cada poder del Estado, esos poderes cumplen las tres funciones en muchas oportunidades. Fíjense, les doy un ejemplo actual. El Congreso no está sesionando. Entonces, ¿quién cumple una función legislativa? Hoy es el Poder Ejecutivo. Entonces, fíjense, cuando decimos Poder Ejecutivo, también cumple una función legislativa con estos DNU, estos decretos de necesidad y urgencia que se están dictando. Por supuesto que es una emergencia, es una situación de emergencia. No creo que en una situación normal sea algo muy placentero para toda la comunidad que nos manejemos con decretos de necesidad y urgencia. Quienes lo han hecho, recuerden los presidentes que han utilizado mucho estos decretos de necesidad y urgencia por distintas razones, han sido muy, muy criticados porque no debería ser la función normal del Poder Ejecutivo. ¿Alguna pregunta al respecto? No tengan, por favor, temor en preguntar lo que quieran preguntar. Estoy justamente el profesor está para que pregunten, que saquen sus dudas, que digan las cosas que necesiten saber. Hasta ahora estamos bien, entonces. Sí. Vos dijiste que, Pilar Albarracín, vos dijiste que las sentencias son normas de carácter individual, y dijiste algo más después que no llegué a cacharlo. Sí, puede ser individual o también plurindividual, porque las sentencias judiciales, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún juicio, ha iniciado o ha terminado algún juicio con una sentencia. La sentencia la dicta el juez, después puede haber una apelación a un tribunal superior,
y a partir de ahí queda firme una sentencia que no deja de ser una norma para el caso concreto, porque un juicio es un caso concreto. Entonces, pero que puede haber varias personas en un juicio, ¿no? O sea que por eso puede ser una sentencia individual, puede ser una sentencia plurindividual, que inician, vamos a nuestra materia, varios trabajadores inician un juicio en conjunto y obtienen una sentencia plurindividual, o puede hacerlo un trabajador solo e iniciar el juicio solo y obtener una sentencia de tipo personal, individual de ese trabajador. Claro, entonces como eso ya queda establecido para ese caso, ahí es cuando se convierte en una fuente formal. Sí, una fuente formal, después, ahora más adelante vamos a explicar lo que es la jurisprudencia, que tiene trascendencia, algún tipo de casos van dejando sentado precedentes, lo que se llama en Estados Unidos o en el derecho anglosajón, decimos los famosos leading case, que son casos únicos que van ante situaciones que a lo mejor no fueron tratadas. Entonces van formando un precedente, una corriente jurisprudencial que tanto los abogados, los dedicados al derecho, como los doctrinarios, por supuesto, en primer lugar, aquellos que ejercemos la profesión, y los jueces van formando una convicción sobre determinado punto que a lo mejor no había sido tratado y que hoy puede ser tratado. En estos momentos, con la emergencia y con la situación que estamos viviendo, van a aparecer muchas situaciones especiales no vividas. Leading case para casos judiciales que se presenten en los tribunales. Hoy los únicos que funcionan son los habilitados, ¿no? Por la feria judicial, que se habilitan, o sea, son pocos, juzgados habilitados por lo que se está viviendo, pero que también van haciendo jurisprudencia al andar en algo totalmente nuevo. Es muy interesante, si ustedes tienen la oportunidad de ir escuchando las noticias o ir leyendo, van a ver que en toda esta cuestión, en toda esta emergencia que estamos viviendo, también se plantean temas judiciales, por supuesto no en cantidad, pero se plantean temas judiciales, y que los jueces van a ir haciendo un criterio si la emergencia corresponde, si no corresponde, qué restricciones pueden no corresponder, qué casos son excepciones y qué casos no son excepciones. Yo hoy, el estudio mío pidió 3 habilitaciones de feria en distintas cuestiones por la necesidad. Todas esas habilitaciones de feria judicial que pedí son todas personas de excepción, o sea, personas que tienen más de 60 años, que por razones de salud requerían el servicio de justicia. Puede un juez decirme que sí y otros pueden decir que no. Y esto es lo normal, lo que ocurre en los tribunales a lo largo de siempre, ¿no? O sea, siempre va a haber una jurisprudencia en favor o en contra, y bueno, pero esto va a ir determinando un poco el criterio a seguir según la cantidad de precedentes que se vayan formando. ¿Alguna duda más? No me acuerdo, ¿Pilar fue que me consultó? Sí, no, ahí está resuelto, gracias.
Hoy hablando con las abogadas que trabajan conmigo en la oficina, justamente estuvimos intercambiando opiniones si correspondía o no correspondía, y bueno, nosotros decidimos en 3 casos solamente pedir esa habilitación de feria. Después, casi seguro, la próxima clase va a ser el jueves que viene. No sé si estará resuelta o no la habilitación, pero yo les puedo ir comentando, bueno, acá obtuve tal criterio, el juez en este juzgado dijo que sí o dijo que no, les voy a ir comentando las distintas alternativas. Los tres casos tienen un parecido, y bueno, ocurre muchas veces que en causas similares se obtienen decisiones distintas en los tribunales. Es lo normal, no es algo que tampoco sea contrario a la justicia, es lo normal, porque los jueces tienen derecho a considerar sus distintas opiniones, y para eso estamos los abogados, en que cuando tenemos que apelar una decisión, porque nos parece incorrecta, lo hacemos. Siguiendo con lo que es las fuentes del derecho, dijimos que hablamos de la Constitución como nuestra Carta Magna. Después, otra fuente muy importante, fuente formal, es la ley. La ley, por supuesto que el procedimiento para el dictado de la ley lo tenemos en la Constitución, como le venía diciendo, y la ley tiene 5 etapas. Una etapa es la iniciativa, se puede iniciar a través de las comisiones en determinada cámara, normalmente, o la puede iniciar también una iniciativa del Poder Ejecutivo. Después se discute, hay discusiones para el proyecto de ley, discusión, o sea, tenés una etapa que es la iniciativa, otra la discusión, otra etapa es la sanción por una y otra cámara. Esa sería la tercera etapa. La cuarta etapa de la ley es la promulgación. ¿Quién promulga la ley? La promulga el Poder Ejecutivo, que si no la quiere promulgar, ¿qué puede hacer? Enrique, ¿qué podría hacer el Poder Ejecutivo si no quiere promulgar determinada ley? La puede vetar. Muy bien, puede vetarla, parcial, puede vetarla de manera parcial o total. Hay leyes que se vetan determinados artículos, determinada parte de la ley, y después se promulga, que la promulgación puede darse también por el paso del tiempo. De hecho. ¿Sí? Perdón, de hecho dije nada más. Sí, exacto, muy bien. De hecho, la promulgación de hecho. Muy bien, Enrique. Y después tenemos la publicación, porque para que tenga validez, erga omnes, llamémoslo así, erga omnes es a todos, o sea que se considera que la ley es conocida por todos, es cuando se publica en el boletín oficial. Fíjense que los DNU han sido publicados en el boletín oficial, no sé si los vieron también, o sea, todo lo que son, todas estas normas generales se publican en el boletín oficial. Esto hace que se considere jurídicamente que todo el mundo, aunque en la realidad no todo el mundo va a conocer el texto de la ley, pero se considera que sin la publicación uno no lo puede conocer. Ahora, con la publicación, si no lo conoce, es problema de cada uno. Tendría la obligación de conocer que esa ley fue sancionada, fue promulgada y fue publicada y entra en vigencia. Ahora, ¿en qué momento entra en vigencia la ley? Hay distintas situaciones.
hay veces que la ley dice directamente, va a comenzar su vigencia a partir de tal fecha. Esto pasó con el Código Civil nuevo, el Código Civil y Comercial nuevo. Directamente el código le puso fecha de vigencia. O sea, directamente decía cuándo iba a entrar a regir. Otras veces dice a partir de su promulgación, la vigencia comienza con su promulgación, pero tiene que estar publicada, porque si no, no hay... Y si no dice nada, es a los 8 días de su publicación. Así que esto está en el Código Civil y Comercial. Estas leyes, en lo que respecta a nuestra materia, por supuesto que tienen que ver con las leyes laborales. O sea, ¿cuál en nuestra materia propiamente dicho, la fuente propiamente dicha, son las leyes laborales? Y ahí me gustaría tocar el tema, ya que que también es una ley, los estatutos. Los estatutos profesionales tienen el carácter de ley, pero son leyes que están dictadas en favor de determinado sector laboral, como sería el estatuto agrario, como sería el estatuto del servicio doméstico, como sería el estatuto de los viajantes de comercio, pero se les dice estatutos porque son leyes que regulan una normativa de cada sector laboral, de esos sectores laborales, pero jurídicamente el estatuto es una ley, o sea, no deja de ser una ley. A veces el alumno confunde, le digo la experiencia que yo tengo de tantos años de dar clase, que no hay que confundir el estatuto de un sector laboral, como el ejemplo que yo les puse, el estatuto de la construcción, por ejemplo, la ley 22.250, o el estatuto del otro estatuto que dijimos de los viajantes de comercio, o otros estatutos, el del periodista, por ejemplo. No hay que confundirlo con el convenio colectivo. Hay muchos sectores laborales que tienen un estatuto y también tienen un convenio colectivo. Y después ahí charlaremos qué ocurre cuando se da algún supuesto donde parecería que el estatuto o el convenio tienen mejores beneficios para el trabajador y cuál es la ley aplicable. Pero eso es un tema que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿queda claro? No hay que confundir los estatutos laborales, que jurídicamente son leyes, con los convenios colectivos de trabajo. Y los sectores laborales, hay sectores que pueden tener convenios y pueden tener estatutos. ¿Alguna duda al respecto? Entonces continúo. Con respecto a... Eso es en lo que se refiere a las leyes. Otra fuente, yo diría, esencial en nuestra materia, es la del convenio colectivo de trabajo. Convenio colectivo de trabajo, para mí, es la mejor fuente que se pueden dar las partes. ¿Por qué? Porque no hay duda que las partes colectivas interviene por el lado del trabajador una asociación de trabajadores con personería gremial, un sindicato con personería gremial, y por el lado del empleador puede intervenir una empresa, puede intervenir una asociación patronal, puede intervenir un grupo de empresas, y la realidad es que nadie mejor
que esos sectores que deciden convenir algo son los que más conocen la problemática de la situación de los trabajadores y de las empresas, porque nosotros, por supuesto que ponemos mucho énfasis en defender los derechos del trabajador, que es la parte más débil de esta relación laboral, pero también hay cuestiones que tenemos que medir respecto a las empresas, ¿no? Yo el otro día estaba justamente viendo un convenio de UTEDIC, en donde en el convenio de UTEDIC se había llegado a un acuerdo, una paritaria ahora en el mes de marzo, y en donde el sindicato había autorizado para que las empresas no tuvieran tantas cargas sociales, que durante determinado plazo, durante varios meses, hasta junio, julio no recuerdo bien, creo que era hasta julio de este año, había cargas sociales que las empresas no tenían que pagar, sobre determinadas remuneraciones. O sea, fíjense que se contemplaron muchos beneficios para los trabajadores, porque se hablaba de los aumentos salariales, pero también contemplaron que no cargar tantos gastos a la empresa, ¿cuál era el beneficio? Una reducción en las cargas sociales. No había reducción en las cargas sociales patronales, porque eso fue lo que me llamó la atención, que en ese convenio salarial no se dejaban sin efecto las cargas sociales que estaban a cargo de la parte trabajadora. Solamente, como la empresa había aceptado pagar determinados aumentos, durante 3 meses se le permitía no pagar cargas sociales a la parte patronal, pero no a la parte de los trabajadores. O sea, las cargas sociales que estaban a cargo de los trabajadores, los descuentos seguían vigentes. Pero ¿por qué digo que el convenio para mí es la fuente más importante de nuestra materia? Porque el convenio como convenio colectivo, ¿no? No confundamos, lo que se llama el convenio colectivo de trabajo. Primero porque las partes saben cuál es la problemática de ese sector laboral. Segundo, porque el convenio que tiene cuerpo de contrato y alma de ley, como dice Carneluti, un doctrinario italiano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros leemos un convenio colectivo, es un acuerdo de partes colectivas. Yo les comenté cuáles eran las partes colectivas. Pero alma de ley, ¿por qué? Porque una vez homologado ese convenio por el Ministerio de Trabajo, se aplica erga omnes. ¿Qué quiere decir erga omnes? Se aplica a todo el sector laboral, haya o no haya firmado el convenio. Se aplica a todo ese sector. O sea, va a haber muchas empresas. Imagínense que en un sector, les doy un ejemplo de un sector que está recontraatomizado, como sería los empleados de comercio. Imagínense si ustedes quieren traer a todos los empleadores de un empleado de comercio. Sería imposible que firmaran todos. Firman, ¿quiénes? Las empresas más representativas. Pero una vez que ese convenio fue homologado por el Ministerio de Trabajo, se aplica a todos los trabajadores, hayan o no hayan firmado. Por supuesto que no van a firmar, porque ¿quién firma? Firma la asociación gremial con personería, la asociación del sindicato con personería gremial. Porque puede haber sindicatos que tienen inscripción simple, no tienen personería gremial, pero el que tiene la personería gremial se considera que a juicio del Ministerio de Trabajo es el que tiene mayor representatividad. Entonces, una vez que firmó el sindicato con personería gremial,
Y una vez que firmaron, las empresas más representativas, o la asociación patronal, o una empresa muy importante, que tiene su propio convenio, hay un montón de empresas que son tan grandes que tienen su propio convenio. Entonces, una vez que firmaron y se homologa ante el Ministerio de Trabajo, ese convenio se aplica a todo el sector laboral. Por eso se dice erga omnes, en latín, que significa a todos la aplicación de ese convenio. El convenio colectivo de trabajo para mí es, para todos la gente que estamos en el derecho del trabajo, sabemos que es una fuente muy, pero muy representativa, y entiendo que es la más importante, y hoy es la que las partes deberían tender en todo momento a tratar sus diferendos mediante los convenios colectivos. Es cierto que en muchos aspectos hay algunos sectores que no es tan fácil unir a las partes, porque están atomizadas. Pasa con el trabajo agrario, en su momento también ocurrió con las empleadas de casas particulares, llámese trabajo doméstico. Entonces, a veces ha ocurrido que no es tan sencillo lograr la firma de los convenios, pero ahí es cuando interviene el Estado. El Estado siempre tiene que intervenir en beneficio de la parte más débil del contrato, sabiendo de antemano que tampoco significa que por eso la empresa sea, mejor dicho, el empleador sea un opositor a las cuestiones laborales. No lo podemos tratar de esa manera, pero sí el Estado es fundamental que intervenga, y de allí que es el Ministerio de Trabajo que va a homologar o no. Si nosotros notamos que hay un convenio que viola disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, pretende cercenar derechos que realmente son inalienables, o sea, porque la presión empresarial tiene tanta fuerza que puede llegar a doblarle la mano al sindicato. Bueno, ahí es cuando el Estado se va a oponer y va a decir directamente este convenio no se homologa. Aunque parezca mentira, esto mismo ocurre, esta misma situación ocurre cuando se presenta un convenio individual. Ya no hablamos de un convenio colectivo, se presenta un convenio individual para ser homologado ante el SECLO, Servicio de Conciliación Laboral, o cuando se presenta ante un juez y ocurre que las partes, por necesidad, el trabajador acepta unas sumas ridículas, y bueno, se ha dado en un sinfín de casos en donde el juez directamente no homologó un convenio donde implicaba una renuncia a los derechos del trabajador, ¿no? Bajo el principio justamente de irrenunciabilidad de esos derechos, no aceptó un convenio donde el trabajador salía perjudicado. Y había veces, yo tuve casos en los que tuve que dar razones, juicios, del por qué un cliente mío, un trabajador, aceptaba reducir sus reclamos. Tuve que dar las razones, inclusive me ocurrió algo muy, muy particular en una sala de la Cámara Nacional del Trabajo, donde este trabajador había ganado el juicio, y ese juicio fue apelado por la empresa,
y me pidió que por favor hablara con la firma que él estaba dispuesto a reducir un 20% la sentencia porque necesitaba cobrar si no le remataban la casa. Tenía una hipoteca que le iban a rematar la casa. Cuando se presentó el convenio en la sala, en la Cámara Nacional del Trabajo, en una de las salas, ¿qué aconteció? Ocurrió que me pidieron que dé explicaciones del por qué, con un juicio ganado, yo aceptaba como abogado del trabajador un 20% menos. Y bueno, agregué la sentencia que tenía el trabajador en contra, donde un juez civil le iba a rematar la propiedad en un juicio hipotecario, y eso fue suficiente para que la sala aceptara homologar el convenio en estas condiciones. O sea, los jueces se pueden oponer, pero también si uno le demuestra cuáles son las razones y ve que esas razones son totalmente valederas, homologan un convenio ante una necesidad imperiosa que tiene ese trabajador. O sea que esto es a nivel individual. En un convenio colectivo ya no sería de la misma manera, ¿no? O sea, la homologación ya pasaría por otros canales. Y ahí yo les dije que el Ministerio de Trabajo, para homologar un convenio colectivo, ¿qué va a tomar en cuenta? Va a tomar en cuenta dos principios. Esto es muy importante que lo recuerden. El principio de legalidad, eso se los mencioné, le dije que en ese principio de legalidad ese convenio colectivo no puede cercenar derechos por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo, no podría ir en contra de lo que se llama el orden público laboral, ese mínimo jurídico inderogable que existe en el derecho del trabajo. No podría ese convenio ser aceptado. O sea que ahí hay un principio de legalidad que es fundamental para que el ministerio diga sí o no. Y el otro es el principio de oportunidad. Este es un tema que ha dado bastante discusión en determinados años y a lo largo de la historia de nuestro país, porque el principio de oportunidad tiene que ver ya no con el interés de ese sector laboral, sino que tiene que ver con el interés general. Por ejemplo, les doy un ejemplo histórico, ¿no? En una época había convenios que habían llegado a un acuerdo en dar unos aumentos, y le doy la época de Cavallo, y en esa época el ministerio solamente homologaba aumentos por productividad, porque si no había productividad, decía que no eran homologables porque provocaban inflación. ¿Se acuerdan el famoso 1 a 1? La famosa ley de convertibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿cuál era el fundamento? El fundamento era el interés general, el interés de toda la sociedad que primaba frente al interés del sector laboral. En una época todavía más antigua, ¿se acuerdan de? Ustedes no lo vivieron, yo creo que lo viví, pero era muy chico, el famoso Rodrigazo. El Rodrigazo fue una época donde se tuvo, durante varios años, hubo una mínima inflación porque se la tuvo retenida, y de repente se da lugar a las convenciones colectivas para que fijaran salarios. Y ahí aparece, creo que el primero que peleó
era el sindicato de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, consiguió en ese momento, fíjense lo que le digo, un 200% de aumento. Pero después aparecieron otros sindicatos que dijeron, no, 200 es poco, yo consigo un 300, un 400. Y ahí fue cuando se produjo un brote inflacionario terrible, el famoso Rodrigazo, que, bueno, fue imparable, ¿no? Fue un estallido inflacionario tremendo. Después sí me acuerdo un poquito más ya el estallido inflacionario en la época previa de Alfonsín, cuando ya estaba dejando el mando, también hubo un estallido inflacionario muy importante, de meses de 60, de 100, de 200%, hasta que esto originó la entrega anticipada del mandato a Menem. ¿no? Menem. A Carlos Menem, sí, perfecto. Menem. Muy bien, Enrique, lo tenés presente de esa época. Yo, Y la de Celestino Rodrigo también. al estilo Rodrigazo, más o menos. Sí. Los que vivieron la época del Rodrigazo me dijeron que esta no fue tan grave. La otra fue muy, muy dura. Sí, muy... fue peor. Sí. La de Alfonsín fue peor. ¿Alfonsín fue peor? No, a mí me habían dicho Sí. al revés, que no había sido tanto. Pero sí, yo recuerdo que tuve la suerte de terminar la carrera muy joven, a los 21 años, y en ese momento yo estaba llevando unos juicios y había obtenido una sentencia muy importante de un accidente laboral, y la compañía de seguro, aprovechando esa hiperinflación, me depositó el dinero de la indemnización, y fíjese que quedó en el pico de máxima inflación, y en ese momento no había jurisprudencia que podía uno reclamar en función de los días. Así que en un solo mes, depositando al final del mes, se ganó el 200%, o sea, licuó la deuda en un 200%. Fue una locura, así que a mí me quedó petrificada esa época, porque así como perdió mi cliente, que era el que cobraba el accidente de trabajo, perdí yo, porque los honorarios estaban relacionados con el porcentaje también de lo que cobraba mi cliente, ¿no? Así que... Claro. Lo que pasa que, perdón la interrupción, pero sí. a veces los años van tapando un poco, ¿no? Y uno se olvida. En la época de Alfonsín, en el 89, la inflación en Argentina fue de 6.500%. ¿Cuánto? 6.500. Qué bárbaro. O sea, no, uno ya... Lo que pasa Sí, que fue una locura. como... Enrique, lo que pasa es que como uno está viviendo crisis seguidas, como que una situación va tapando y uno se olvida, salvo que cosas así muy puntuales que uno le van quedando en el tintero, lo mismo que la crisis del 2001, realmente situaciones muy caóticas. Yo espero que nosotros, la verdad que hay, los gurúes hablan mal de lo que nos puede ocurrir después de que tengamos la suerte de salir de esta pandemia, que puede ser muy grave lo que vaya a vivir la Argentina, pero bueno, espero que no sea tanto, que podamos sobrellevarla, ¿no? Porque realmente es un país que ha vivido tantas crisis, y en el camino hay un ser humano, y que no se merece que realmente la esté pasando mal. Un país que es tan rico en todas sus... toda la tierra que tiene, en todos los recursos naturales, realmente es triste decirlo, que haya gente que la pase muy mal. Yo tengo la suerte de estar al lado de un pastor
trato siempre de ayudarlo y que él ayuda tiene la casa del niño, y bueno, ayuda a los chicos de la calle y les da, hoy le está dando viandas, pese a lo que estamos viviendo, no lo junta a una comida porque está prohibido, pero sí el que le pide una vianda pasa por donde está su iglesia y la recibe, ¿no? Así que, y realmente es muy triste lo que está viviendo la gente, ¿no? Gente que realmente Sí, sí. una situación muy mala. Sí, sí, Enrique. Ujú. No, sí, asevero tus palabras, que es cierto. Y uno, bueno, en lo que pueda colaborar y en lo que pueda ayudar, lo hace. De hecho, con una cantidad de profesionales y de personas, tratamos desde nuestro ámbito, que es muy pequeño, tratamos de dar una mano también y lo canalizamos a través de estas ONG, ¿no? Porque también uno necesita canalizarlo cuando uno va a dar una ayuda y, bueno, sentirse cómodo en el sentido de que esa ayuda va a llegar a la persona, ¿no? Eso es lo que a uno, porque muchas veces uno dice, yo estoy dándole a tal lugar o estoy apoyando, y a veces se desconfía, ¿no? Y eso hace que mucha gente diga, bueno, no, yo no ayudo porque después termina en las manos que no son las correctas, pero si uno tiene confianza y tiene la suerte de estar al lado o de conocer que la persona es seria o que el grupo de personas que están llevando a cabo estas obras de caridad son realmente serios, y bueno, uno se siente mucho más tranquilo. Cuando uno hace una donación o trata de ayudar y por ahí no conoce a quienes dirigen esa ONG, que puede ser bárbara, puede ser gente muy seria, y con muchas ganas y con toda la... y que realmente cumplan con lo que están diciendo, si uno conoce a esa persona, se siente mucho más tranquilo. Entonces, yendo para no desviarme tanto, yendo a lo que es el convenio colectivo, dijimos que hay dos principios que eso sí, el Ministerio de Trabajo los va a tener en cuenta: principio de legalidad y principio de oportunidad. Una vez que el convenio se presenta y pasa, pasa por esos controles del Ministerio, esos controles del Ministerio de Trabajo, ese convenio está en condiciones de ser homologado, y una vez homologado, se aplica a todo ese sector laboral. Y esto que quede claro, se aplica a todo el sector laboral, haya o no hayan firmado empresas que pueden haber quedado fuera del convenio porque considera el Ministerio de Trabajo que las que firmaron son lo suficientemente representativas para hacer obligatorio ese convenio a todo ese sector laboral. Y por supuesto que con respecto a la parte trabajadora, que es el sindicato con personería gremial, es mucho más sencillo, porque basta que busquemos el sindicato o la federación, ¿no? Pues, que integran todos los sindicatos. Basta que esa federación o ese sindicato de primer grado tenga la personería gremial, ya se sabe que es el más representativo. Si no tuviese la personería gremial, tuviese una simple inscripción, no sería el más representativo. Tenemos otras fuentes, y ahí una fuente hoy tan en boga como es el decreto. El decreto. ¿Quién dicta un decreto? ¿Quién es el órgano encargado de dictar el decreto? Enrique, vos que estás El Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo, exacto. El Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo. ¿Y quién le da esa facultad? ¿De dónde surge esa facultad para que el Poder Ejecutivo dicte un decreto y tenga validez para toda la comunidad? ¿Quién le da? ¿Cuál es la norma que lo autoriza eso? ¿Quién determina el procedimiento y que el Poder La Ejecutivo pueda... Constitución. La Constitución. Exacto, muy bien. Me estuvieron escuchando, entonces quería ver si habían escuchado al inicio de la clase. Muy bien, Pilar. Exacto, es la Constitución Nacional la que dice que el Poder Ejecutivo puede dictar esos decretos, que normalmente no son. Nosotros ahora estamos acostumbrados a ver que se dictan por la situación de emergencia los decretos de necesidad y urgencia. Pero lo que normalmente se dicta son los decretos reglamentarios. Eso es lo más normal que dicta el Poder Ejecutivo. Cuando el Congreso dicta una ley, esa ley se publica, entra en vigencia, las leyes tienen contenidos generales. ¿El decreto qué hace? El decreto tiene cuestiones más específicas, o sea, a diferencia de la ley que tiene contenidos generales, el decreto tiene cuestiones específicas. Por eso decimos que tal o cual ley tiene un decreto reglamentario. Ustedes, en nuestra materia, la ley de contrato de trabajo, no hay un decreto reglamentario que abarque toda la ley, pero sí hay decretos reglamentarios que abarcan determinados puntos de la ley. Hay decretos que tienen que ver, por ejemplo, la embargabilidad del salario. Un decreto reglamentario que tiene que ver con la jornada de trabajo. La ley de contrato de trabajo no tiene un decreto reglamentario que reglamente en forma general toda la ley, pero sí está parcialmente reglamentada con decretos en distintos puntos de la ley de contrato de trabajo. Estos decretos reglamentarios, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué ha ocurrido a lo largo de nuestra historia judicial y jurídica? Puede ocurrir que un decreto reglamentario un poco cambie el concepto o cambie el contenido o son tantas las reglamentaciones que impone el decreto reglamentario que termine cercenando los derechos que está pronunciando la ley. Cuando ocurre esta situación donde hay un cierto conflicto entre la normativa de la ley, el contenido de la ley, con el contenido del decreto reglamentario, que no necesariamente puede ser por oposición, sino por cantidad de reglamentaciones. Fíjense que nosotros tenemos el derecho de huelga en la Constitución, pero si debe estar reglamentado. Si nosotros lo reglamentamos de una manera tan difícil en el cumplimiento, que terminamos cercenando el derecho, también hay como un conflicto entre esa reglamentación y el derecho que se quiere pregonar. Entonces, no necesariamente el decreto reglamentario tiene que dejar sin efecto el contenido de la ley, pero sí lo hace tan difícil en su aplicación que termina cercenando ese derecho. Esto también genera que un cuestionamiento que puede hacer una persona que tenga un interés legítimo o un grupo de personas o hasta en el caso de partes colectivas puede hacerlo también cualquier parte colectiva, en donde cuestione al contenido del decreto reglamentario, que es
una norma de jerarquía inferior, se la cuestiona, por supuesto que debe hacérselo judicialmente, y el juez que interviene en el caso concreto, demostrado el interés legítimo, puede dictaminar la inconstitucionalidad de la normativa de ese decreto en esa situación, ¿no? Por eso, no necesariamente que viole el contenido, sino que puede hacerlo por la cantidad de reglamentaciones que determina el decreto para ejercer el derecho que le está dando la ley. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Ha sucedido en muchos casos, en donde los decretos reglamentarios, parcialmente o no, son declarados inconstitucionales, justamente por el cercenamiento de los derechos que contiene la norma general, que es la ley. O sea, ese decreto está reglamentando una ley y termina cercenando los derechos de ese contenido general. Después, bueno... Una pregunta, profe. Sí, Enrique. ¿Puede ser también que por cuestiones políticas, digamos, el Ejecutivo estire la redacción del decreto reglamentario para que la ley no entre en vigencia? Y por supuesto, si la ley necesita una reglamentación para entrar en vigencia, a veces cuando no se quiere, por razones de oportunidad o por lo que fuera, no se quiere su aplicación, que comience su aplicación, justamente no se reglamenta y se imposibilita la aplicación de esa norma. Sí, sí, Enrique, esto se ha dado y no caben dudas. Fíjense, lo que ocurre es que a veces las normas se aplican igual, salvo que diga expresamente que necesita la reglamentación, ¿no? Hay normas que no tienen necesidad de estar reglamentadas, y otras sí. Otras sí requieren una reglamentación antes de ponerlas en aplicación. Si esa reglamentación, como usted bien dice, Enrique, si esa reglamentación no se lleva a cabo, entonces no se aplica. Pero cuando la norma no necesita esa reglamentación, se la aplica igual. Y de hecho, fíjense que la ley de contrato de trabajo no tiene un decreto reglamentario. Yo les expliqué a ustedes que hay sí decretos reglamentarios, pero de determinadas cuestiones de la ley. Pero sin embargo, ¿quién fue haciendo una especie de reglamentación entre comillas? ¿Quién lo fue haciendo? Lo fue haciendo la jurisprudencia de los tribunales del trabajo. Muchas cuestiones que hubiesen necesitado reglamentación, la ley se aplicó igual, y sin embargo, no, sin un decreto reglamentario. Y sin embargo, los tribunales fueron dándole conceptos, contenidos reglamentarios en temas que por ahí provocaban dudas, pero que a través de esa jurisprudencia de nuestros tribunales se fue determinando cuál era realmente la interpretación que correspondía. El decreto reglamentario debería ser una norma específica de interpretación de esa norma general. Cuando no la tenemos, los tribunales, en este caso en particular, lo hicieron. Y en otras cosas que no podían hacerlo, no lo hicieron, y se dictaron esos decretos como yo les expliqué, la embargabilidad o inembargabilidad del salario, que hay un decreto, el decreto reglamentario de la ley de jornada de trabajo, que parcialmente está
figura dentro de la ley de contrato de trabajo, y así una serie de decretos reglamentarios, pero que no abarcan toda la ley. Esto que quede claro. Y a veces eso es lo que dificulta también, ¿no? Lo que dificulta a quienes estudiamos nuestra materia cuando no tenemos ese contenido, esa interpretación de ese decreto reglamentario abarcativo de toda la norma, porque ahí nos puede ayudar, y si no, tenemos que dedicar a estudiar la jurisprudencia en cada caso concreto. ¿Quedó claro esto? A los alumnos les pregunto. ¿Alguna duda? Estoy a disposición para que pregunten todo lo que tengan que preguntar. Yo tenía una consulta Sí, del Agostina. convenio colectivo de trabajo. Sí. Yo por lo que tengo entendido, por lo que entiendo en realidad, o sea, el convenio colectivo de trabajo se arma para resolver determinadas problemáticas. No necesariamente, Agostina. Ah, El convenio colectivo es la ley que se dan las partes colectivas, o sea, entre comillas la ley, porque eso, yo les dije a ustedes, tiene cuerpo de convenio, alma de ley. claro. Una vez que se suscribió y se homologó, sí se hace aplicable a todo el sector laboral. Pero mientras se está negociando, no. O sea, se está negociando un convenio, y a mí me encanta el convenio colectivo. ¿Por qué? Me encanta porque siempre va a ser, antes que la imposición del legislador que le dicta una ley a ese sector laboral, siempre va a ser mejor el convenio colectivo, porque ahí las partes Sí. van a pelear y van a conocer más en detalle el conflicto que tienen y los problemas que tiene el sector laboral. Entonces no hay duda que el convenio como fuente del derecho del trabajo es una fuente esencial. Y yo diría que es la fuente que más tenemos que pregonar para que las partes lleven adelante los convenios y todo lo que tenga que ver con el sector laboral que está en juego, ¿no? A mí me parece que un legislador que está alejado, un legislador que dicta una determinada ley para un sector como un estatuto, sí, puede ser muy bueno, puede conocer el tema, puede conocer la situación, pero si las partes lo convienen, las partes que están defendiendo sus intereses, llegan a un acuerdo, no hay duda que es lo mejor que hay, ¿no? El convenio colectivo. Claro. No, Está bien. sí. Yo porque entendía como que el convenio colectivo se arma justamente para o resolver una problemática o anticiparse frente a una futura problemática. No, el convenio colectivo, claro, a lo mejor en la historia parece ser que es cierto que a veces las negociaciones se dan ante un conflicto colectivo de trabajo. Claro. Entonces, muchas veces se plantea de esa manera, pero no siempre es así. Es cierto Ok. que ante un conflicto, se plantea un conflicto, bueno, se trata de acordar. Pero hoy la mayoría de los sectores laborales tienen sus propios convenios y vuelven a negociar las paritarias y negocian Sí. situaciones. Mire, yo fui abogado de un sindicato de empresa. ¿Cuál es la diferencia? El convenio colectivo abarca un sector. El convenio colectivo de empresa, lo que llama el convenio de empresa, abarca una empresa en particular que, por supuesto, para tener su propio convenio es una empresa grande. Entonces yo fui abogado del sindicato de esa empresa, y cuando hablaba justamente con el secretario y todas
autoridades del sindicato, yo les decía que estaba muy bien que ellos discutieran los aumentos salariales y las mejoras de categoría, estaba muy bien, pero que no se quedaran en eso, porque a veces obviaban lo que realmente me resultaba muy importante para mí, que era la seguridad de los trabajadores. ¿Qué le sirve a un trabajador cobrar 10, 20% más si después en la empresa no se daban los elementos de seguridad, no se los obligaba a usar esos elementos de seguridad? Sí, las condiciones laborales. Claro, esas condiciones laborales no eran buenas y terminaba, sí, recibiendo un mejor sueldo, pero incapacitado y capaz que hasta la incapacidad era tan grave que terminaba recibiendo una jubilación por invalidez, ¿no? Entonces, que no solamente se quedaran en la discusión salarial o en la discusión de categorías, ¿no? Y uno trata de mejorar las categorías, buscar que en esas categorías una diferenciación también de salario, que no se quedaran solamente en eso, sino que también se preocuparan por la seguridad de los trabajadores y las condiciones de trabajo, la mejora en las condiciones de trabajo en la empresa, ¿no? Y bueno, eso es, yo creo que ese es un tema que reconozco que durante muchos años se obviaba, pero que ahora sí se lo considera, ¿no? Porque incluso el control que está realizando las ART, porque después terminan solidarizando, en las demandas terminan como solidariamente responsables, o sea, ese control que realizan las ART de la seguridad en el trabajo, artículo 75 de la ley, es muy importante, ¿no? Entonces, habíamos llegado en las fuentes hasta los decretos. Vamos a ir terminando, nos van a quedar algunas fuentes pendientes. En la próxima clase, el jueves 19 horas, en cualquier momento se me está por cortar el Zoom. El jueves que viene nos vamos a ver 19 horas en otra clase, y ahí vamos a tratar las fuentes del derecho que nos quedaron pendientes. Una muy interesante es la de la fuente de los usos y costumbres en derecho del trabajo, y la jurisprudencia, la doctrina. Vamos a ir viendo esas fuentes que, bueno, esta clase no nos alcanzó. Quedan unos minutos nada más. Dígame si alguien tiene alguna duda más, ya sea sobre el trámite del curso o sobre lo que hemos estado hablando. Enrique, ¿me querés decir algo o no? No. Bueno, entonces, nos vemos, si les parece bien, después les mando por mail la invitación para la próxima clase. Nos vemos el jueves a las 19 horas. Buenas tardes, y traten de pasar de la mejor manera esta cuarentena. Que sigan muy bien. Bueno, Adiós. hasta el jueves, buenas tardes. Gracias, profe. Chao, hasta el jueves. Adiós.